Bueno, primero ante todo quiero agradecer a los amigos de la página No Me Olvides, bueno, por la oportunidad de realizar este pequeño breve este, documental para reflexionar sobre el revisionismo histórico. Me preguntás por su origen. Es un poco dificultoso establecer el origen del revisionismo porque en general algunos autores han determinado quizás a figuras como Saldías o tal vez Quesada, es decir, precursores de lo que se conoció luego como Nueva Escuela Histórica Argentina, el origen del revisionismo. Pero nosotros en general lo que tendemos a enseñarle a nuestros alumnos, estudiantes en la universidad, es básicamente que la circunstancia de revisar la historia, es decir, desde el presente mirar hacia atrás, desde una posición crítica, digamos, al relato histórico de alguna manera constituido y difundido por las escuelas y por las academias, más que una razón, digamos, o un impulso individual de uno o más autores, tuvo que ver con una necesidad que fue justamente aquella necesidad que enseñaba Fermín. Muchos argentinos, sobre todo aquellos que habían protagonizado toda la etapa del mundo, primero obviamente indoamericano y después hispano-criollo y después fusión y los conflictos, no fue entonces el surgimiento del revisionismo o el origen del revisionismo una decisión de algunos autores de emprender una forma nueva de mirar la historia o una metodología particular para abordar e interpretar, digamos, el pasado, sino más bien una necesidad, sobre todo en los países latinoamericanos, en los países que nosotros denominamos de periferia, de rescatar muchos acontecimientos históricos obliterados, escondidos o minimizados por las escuelas clásicas de historia. Hay mucha gente que piensa, o que a la que se le ha mal enseñado, de que la historia, digamos, es una sola y es la que aparece en los relatos escolares. Y sin embargo, la historia, o por lo menos la historia escrita, es decir, lo que se conoce como la historiografía, es de alguna manera, una forma de contar la historia que de alguna manera es vista de diversas miradas e inclusive con metodologías diversas. Es decir, no hay un método único, como se ha mal enseñado, de interpretar y de abordar la historia, y menos aún una sola visión de la historia. En ese sentido, el revisionismo surgió como propuesta, pero también como denuncia, de mostrar acontecimientos y protagonistas que la historiografía oficial, es decir, la consagrada después de la batalla de Caseros y Pavón, había consagrado como relato único. Es decir, fue una reacción básicamente contra la hegemonía, digamos, en materia histórica que se constituyó casi paralelamente con el surgimiento del Estado Nacional. Si bien en todo este periodo que va entre 1860 y pico y fines del siglo y principios del siglo XX, fueron surgiendo otras miradas quizás alternativas, el revisionismo tuvo la particularidad de concentrarse en una primera etapa en la importancia que tenía un abordaje integral del mundo hispano-criollo, y posteriormente ya, digamos, después de la segunda mitad del siglo XX, también comenzándose a involucrar con la experiencia histórica extraordinaria de las culturas y de las civilizaciones que poblaron América antes de la expansión europea. El desarrollo es muy vasto y el revisionismo, aparte, admite dentro de sí mismo diversos matices, ¿no?
porque obviamente la matriz revisionista que es común, a la vez fue enriquecida por distintas miradas que provinieron de distintas corrientes de pensamiento. Por eso es tan rica y por eso Galasso afirma con mucha seriedad que no hay un solo revisionismo, sino que hay varios, y que bueno, afortunadamente hoy contamos, gracias a muchas revisiones, con muchos de esos testimonios históricos, esas obras revisionistas que han aportado, digamos, creo que han hecho un aporte fundamental a lo que hoy conocemos como, digamos, ámbitos de investigación histórica. Es muy interesante, por ejemplo, y sobre todo en los últimos oportunidades que he actuado como jurado de tesis, e inclusive con tesis doctorales o postdoctorales que me han acercado al mismo CONICET, como si bien muchos doctorandos o doctorados ya y becarios, si bien siguen respetando obviamente las líneas de sentido y las metodologías que les propone, por ejemplo, el CONICET, han incorporado elementos del revisionismo histórico a sus trabajos, y además, interesante, muchas tesis de maestría y doctorales, no ya en el CONICET, sino en algunas universidades, que han fundamentado gran parte de su producción a partir de las obras revisionistas. Bueno, esta pregunta también es súper interesante, porque cuando nosotros empezamos, en forma particular, a tratar de contribuir no a un resurgimiento, porque nunca nos propusimos eso, sino cuando realmente empezamos a formular el rescate de los autores revisionistas, sobre todo a partir primero de la adquisición y luego de la republicación de nuevos libros. Bueno, nuestra primera intención era mostrar que en nuestro país había existido una corriente crítica que se conoció primero como Nueva Escuela Histórica y después como, digamos, matriz de revisionismo histórico, que había, digamos, formulado profundas críticas, digamos, a lo que es la historiografía clásica, es decir, a las distintas corrientes que habían circulado por los ámbitos universitarios. Esa fue nuestra primera estrategia, pero a medida que nosotros fuimos realizando el rescate, digo nosotros, no solamente quien les habla y un pequeño grupo, sino muchos grupos en el país, grupos importantes en Entre Ríos, en Córdoba, en Formosa, en distintas provincias del país fueron surgiendo grupos. Bueno, el mismo equipo de Galasso, que hizo una contribución extraordinaria, digamos, al resurgimiento del revisionismo. Nuestra primera instancia fue mostrar. Pero eso generó mucha curiosidad, generó cada vez más demanda. De hecho, casi de un año para otro empezaron a publicarse los libros, y primero por editoriales por ahí un poquito más pequeñas, como Fabro, me acuerdo, o Siccus, y ahora obviamente hay, digamos, muchas publicaciones, o mejor dicho, reediciones de textos revisionistas, digamos, ya realizadas por otras editoriales, con lo cual se pasó a ese segundo proceso, ¿no? El primero, el reencuentro con obras que no habían sido republicadas de la década hasta la década del 70, principios del 80,
Y luego ahora sí se ve claramente un fenómeno de, digamos, de apropiación, si podemos llamarlo así, del revisionismo por parte de muchos estudiantes de las universidades, que como todos sabemos están atados a referatos, están atados a principios metodológicos, están atados inclusive a escuelas históricas de las que a veces es difícil alejarse, y sin embargo eso se fue increyendo, y creo, bueno, que todo ese trabajo que fueron haciendo estos pequeños grupos de los que participamos en esos años, comenzó a dar frutos, y hoy inclusive digamos, ya se están materializando en publicaciones que están inclusive extendiendo la labor del revisionismo, o de ese primer revisionismo hacia, digamos, las culturas y las civilizaciones que poblaron América antes de la expansión europea. Es decir, hoy es extraordinario, uno puede adquirir textos que hace 20 o 30 años no podía adquirir, ya con otra visión de la historia de nuestras culturas americanas. Antes era más un tema de los antropólogos, eran temas de los arqueólogos, ahora son temas de los historiadores, y esto es muy importante, sobre todo porque se ha comprendido también que la oralidad es una fuente importante, y además no solamente la oralidad, sino digamos, el reencuentro con signos, símbolos, elementos, es decir, que lo que antes para la historiografía clásica representaba la cuestión de la escritura, hoy lo representa la cuestión de la comunicación en general. Y los seres humanos nos comunicamos a través de la escritura, pero no solamente a través de la escritura, nos comunicamos a través de nuestras obras, de lo pictórico, de nuestras artesanías, nos comunicamos a partir de todo lo que producimos. En cierto sentido, el ser humano es un ser que básicamente necesita expresarse y se comunica, con lo cual yo creo que está, por lo menos en nuestra América, se ha puesto arriba de la mesa esta cuestión de que la historia, digamos, o la historia científica debía basarse fundamentalmente o exclusivamente en los documentos escritos, ¿no? Y aparte, una cosa muy importante, quien trabajó en el Estado o quien pudo analizar históricamente la política sabe que no hay nada más mentiroso que los documentos, y sobre todo en periodos de guerra. Si a cualquier historiador le pregunto si las cartas de Rosas a Quiroga o las distintas correspondencias que en tiempos de guerra podían manifestar verdades o podían manifestar verdades plenas. Muchas veces eran escritas en código porque sabían que podían ser apoderadas por un enemigo, pero también un expediente, el expediente más prolijo de la administración puede ocultar el hecho de corrupción más grande. Es decir, yo creo que esta infalibilidad de la escritura como fuente única y exclusiva de la historia está puesta en cuestión, y esto es muy bueno para que podamos comprender a nuestra América integralmente. Bueno, la relación entre el revisionismo y los ámbitos académicos. Bueno, obviamente hay que ser muy serio en esto. Hay algunos escritores revisionistas que han podido, sobre todo durante el siglo pasado, hacer circular algunos de esos textos por los ámbitos universitarios o por los académicos. Inclusive el mismo Perón contaba que ya en su época él pudo leer, en su época sobre todo de formación superior, textos de lo que se conocía como la nueva escuela histórica. Pero en general hubo una gran negación por parte del mundo académico respecto al revisionismo. ¿Cuáles eran las
críticas más profundas o más furibundas respecto al revisionismo que provenían del mundo académico. Primero, la ausencia de una metodología clara y precisa. Es la primera impugnación. Ahora, bueno, eso era en tiempos donde había una confianza absoluta en el método científico. Hoy, en tiempos de la complejidad, en tiempos de lo holístico, en tiempos que el ser humano está entendiendo que las cuestiones no son tan lineales, sino más bien articulares y entrelazadas por cruces, me parece que ese viejo o antiguo método hipotético deductivo como forma, digamos, de construir o de fundamentar un producto histórico empieza a ser puesto en cuestión. El segundo era la no pertenencia de la mayoría de los autores revisionistas a las academias, o sea, a las universidades. Es decir, había una exclusión que tenía que ver no solamente con el método. Bueno, obviamente la ausencia de referatos. El referato, para los que no saben, generalmente cuando un muchacho o una muchacha realiza una investigación en el marco o en el ámbito universitario, lo que sucede es que, una serie de profesores que que tienen un prestigio, que tienen una trayectoria, van guiando a ese estudiante en sus investigaciones. Bueno, estas investigaciones no tenían referato académico, entonces, hubo un profundo desconocimiento. Y también me da la impresión que una gran, ¿cómo yo te podría decir? Una gran incertidumbre de los revisionistas respecto de qué había que hacer con esto. Es decir, bueno, ¿qué pasaba? ¿Por qué lo nuestro no se difunde? Porque eran cosas muy interesantes. Los libros de José María Rosso, de Fermín Chávez, se distribuían popularmente, o sea, la gente los compraba y los compraban mucho y se vendía mucho, eran bestseller, y los libros de historia producidos por las academias, por el Rabiniani, restringidos solamente a la élite histórica. Entonces me da la impresión que esa separación, que tuvo un sentido en un tiempo determinado, bueno, hoy se está diluyendo y se está yendo hacia otros rumbos donde la transdisciplina, donde esta linealidad metodológica se empieza a dejar de lado, y además porque hay universidades, como por ejemplo la universidad a la que pertenezco, la Nacional de Lanús, por iniciativa claramente de Ana Jaramillo, que en esto ha sido pionera, porque cuando hablábamos de los grupos pequeños estos para académicos, que empezamos con la búsqueda de los textos que pensamos que nunca más se iban a publicar, observábamos como una universidad, como se dice, de Allende, ¿no?, en el conurbano, empezaba a publicar los textos y hacerlos circular con una profunda convicción de que había que constituir al revisionismo como un objeto de estudio, ¿no? Y bueno, en este momento hoy, por lo menos en nuestra universidad, en forma, regular, con los requisitos que se exigen para la producción académica, hoy el revisionismo es un objeto de estudio importante en nuestra universidad junto con el pensamiento nacional y latinoamericano. Mirá, la verdad, me hablas del Dorrego. Yo creo que fue para muchos de nosotros una esperanza fallida, si pudiera definirse así. Yo creo que como iniciativa el Dorrego era interesante, pero surgió de la sordera. Es decir, cuando se empezó a pensar en la existencia de un instituto como el Dorrego, yo mismo lo advertí por escrito y además verbalmente a muchos de los integrantes, que institucionalizar una corriente revisionista
en general, era un error conceptual, básicamente porque como forma de expresión de la cultura popular, y además como experiencia de una conformación de una nueva matriz de mirada de la historia, el revisionismo no admitía ningún tipo de institucionalización. Yo se lo avisé a quien fue el primer presidente O'Donnell, se lo avisamos, obviamente lo conversamos con muchos compañeros y compañeras, algunos estaban de acuerdo, otros no, otros lo vieron como una oportunidad. Lamentablemente, obviamente, esta postura no fue tenida en cuenta en absoluto, y el instituto fue desnaturalizándose vertiginosamente, digamos, casi desde sus inicios. En primer lugar, porque una vez consagrado el instituto, lo que debería haber hecho el instituto no es promover a las figuras que estaban en el instituto. Es más, yo creo que deberíamos haber sido seres anónimos, ¿no? Pero bueno, en estas cuestiones el narcisismo, el vedetismo, son a veces imparables, y porque obviamente el revisionismo no tiene dueños. Acá hay gente que se piensa que inventó el revisionismo. Esto es una cosa absolutamente ridícula, porque en todo caso el revisionismo o el historicismo revisionista, como debería llamarse en forma correcta, viene desde, si queremos ponerle un punto de partida, desde tiempo de De Angelis, cuando De Angelis se incorpora a la vía argentina durante el periodo rivadaviano y después termina siendo el escritor digamos, durante el periodo de Rosas. Además, empezó esta cuestión de los recursos, de hacia dónde dirigirlos. El Instituto Dorrego, para que hubiera dado frutos, debería haber recopilado toda la experiencia revisionista de estos últimos 25 años y haber hecho una gran biblioteca donde pudiéramos haber contado con todos los textos revisionistas de las provincias, porque terminó siendo un organismo centralista, porteño e iluminista. Nosotros que hemos recorrido el país y que recibimos prácticamente muchas ediciones de los textos revisionistas de todo el país, sabemos de la riqueza de la recuperación de las historias locales, de las historias regionales, de los conflictos y armonías de las regiones. Debería haber sido como un gran receptor, digamos, de ese revisionismo federal que realmente pretendía enunciar el Dorrego. Terminó siendo un órgano centralista donde te ofrecían ir a dar una conferencia, otra conferencia, como si Buenos Aires tuviera que enseñarle de revisionismo a las provincias. Los grandes revisionistas, ¿yo qué le voy a enseñar, digamos, de revisionismo a los discípulos de Alele Lascano en Santiago del Estero? ¿Qué le voy a enseñar de revisionismo a tantos hombres y mujeres que vienen durante 30 años haciendo esa recuperación? Al contrario, se terminó institucionalizando, luego se fue degradando con un grupo entre los que rescato básicamente a Hugo Chumbita, Araceli Bellota, Leticia Manauta, entre otros, no quisiera enunciar a todos. Cuando vimos que el instituto seguía ese camino, un camino casi de politiquerización, nosotros nos fuimos. Pensamos que ya estaba agotado y lógicamente no nos equivocamos. Se empezó a agotar porque la conducción, creo, sobre todo, digamos, la presidencia, el periodo de la presidencia de O'Donnell no estaba capacitado porque no estaba formado en el revisionismo. O'Donnell es un hombre que ingresa tardíamente al revisionismo. Saca algunos libros aportan algunas cuestiones
interesantes, pero no proviene de esa militancia revisionista, de ese esfuerzo que realizaron tantos hombres y mujeres en el país y que contribuyeron, digamos, hoy a poner, digamos, sobre la mesa la discusión de la historia en la Argentina. Así que para mí el resultado o el origen tumultuoso, como dice el mismo O'Donnell, del Instituto de Orrego se debe exclusivamente a él, a que creo que si hubiera actuado con grandeza, creo que se hubiera primero escuchado y segundo tratado de entender o meterse profundamente en el revisionismo. No, hacer revisionismo no significa reinterpretar a los autores revisionistas, ni citarlos, sino implica abrir nuevos rumbos, abrir nuevos espacios. Y sin embargo eso no sucedió. Así que yo lo tomé como una gran experiencia, acepté integrarlo con gusto, pero lamentablemente ya prácticamente desde el principio me di cuenta que esto iba derechito a donde terminó, digamos, que es en su desaparición física y simbólica. Así que uno no es de atribuir responsabilidades, creo que a las personas les toca vivir lo que les toca vivir, uno tampoco puede ponerse en lugar de fiscal, pero bueno, creo que en una sociedad democrática todos tenemos que ser escuchados y bueno, se escucharon a algunos, a otros no, y los resultados están a la vista. Así que esta idea del tumulto me parece que bueno, habrá que preguntarle a quien dice que su origen fue tumultuoso y su final fue más tumultuoso, ¿por qué tanto tumulto? Yo creo que los grandes maestros que tuve en el caso de Fermín fueron hombres coherentes, creían en el valor de la coherencia. Entonces hay gente que cree que la coherencia es ser siempre oficialista, o siempre tratar de estar cerca del poder, y a veces hay que alejarse, ¿no? Y Fermín se alejó muchas veces, y otros tantos, Scalabrini Ortiz, el mismo Jauretche, y otros autores tuvieron la inteligencia y la sabiduría para saber ubicarse en el tiempo donde les tocaba actuar y en el tiempo además donde deberían hacer silencio. Hay algunos que lamentablemente no tienen la capacidad de guardar silencio cuando les corresponde. Si me preguntás sobre la estrategia que debería adoptar el revisionismo, en primer lugar, digamos, yo practico el revisionismo como acompañamiento a algo más que hacemos nosotros, que es el desarrollo de lo que Fermín Chávez enseñaba, una epistemología de la periferia. Es decir, nosotros no somos historiadores, o por lo menos en mi caso particular, yo no me puedo llamar historiador, aunque a veces voy a una charla y me pregunto, ¿usted es historiador o me ponen historiador? No, nosotros nos dedicamos, digamos, básicamente a una cuestión que Fermín, repito, denominada como epistemología de o para la periferia, ¿no? Yo creo que la estrategia la ha definido Jaramillo, cuando toma la decisión, y en eso la acompañamos, de constituir el revisionismo y el pensamiento nacional como objeto de estudio. Es decir, esa es la estrategia. Es decir, el revisionismo existió, fue un fenómeno, influyó. Vos hablás con mucha gente en la Argentina, no solamente en cualquier provincia, te vas a Entre Ríos, te vas a Salta, te vas inclusive a la Patagonia, y vos te encontrás con mucha gente, inclusive común, que tiene posiciones revisionistas respecto de la historia. Esto quiere decir que el revisionismo existió. Y en tanto hecho, digamos, lo constituye ya en objeto observable. Entonces la estrategia es justamente constituirlos en objetos de estudio.
Ni siquiera la academia tradicional se ha negado inclusive a constituirlo como objeto de estudio porque lo ha negado como hecho. Es gravísimo lo que ha hecho la academia, porque la academia puede negar o puede decir, miren, los revisionistas en realidad no practicaban la ciencia histórica, o no podemos ubicarlos dentro de la ciencia histórica, sino más bien dentro del ensayo histórico, la narrativa, o como decía Fermín, el folclore. Pero más allá de eso, lo que no puede negar la ciencia es la realidad de los hechos. Y en los hechos, el revisionismo histórico ha tenido influencia no solamente en mucha gente, sino en muchos líderes. Entonces, de por sí, digamos, lo constituye un hecho que debe ser observable, digamos, desde no solamente una disciplina, sino hoy ya desde lo que consideramos como transdisciplina. Entonces, me parece que la estrategia es esa. Es una estrategia en la que obviamente la Universidad de Lanús tomó punta, pero no es la única universidad. Hay otros espacios y otros escritores que lo están haciendo en otras universidades, algunos con un esfuerzo, digamos, titánico, como en el caso en Rosario, y otros quizás con un estado de avance un poquito más importante. Pero realmente yo creo que el camino pasa por ahí, pasa por, bueno, que digamos, la multiplicación de esos espacios universitarios donde el revisionismo se transforme en objeto de estudio va a determinar que se incorpore de esa forma al mundo, digamos, del debate académico sobre la historia. Se han dado pasos, hoy se han dado pasos quizás. No vía el Instituto Rabiniani o vía la Academia Nacional de la Historia, sino se han dado pasos concretos en los hechos. Hoy los hechos, ¿qué te demuestran? Que hay muchachos y muchachas que recurren para realizar sus tesis a fundamentos y a hallazgos de autores revisionistas, con lo cual ya ahí tenés un hecho por sí mismo, tenés que investigarlo, y está bueno. Ahora, esta cuestión de utilizar al revisionismo como una especie de lugar para obtener un posicionamiento político o para, digamos, llamar la atención y ponerte en un lugar de transgresor, bueno, ese es un acto adolescente. Es decir, nosotros siempre, en general, hasta, digamos, por lo menos con los maestros con los que yo me formé, siempre fueron hombres y mujeres de bajísimo perfil, muy concentrados en sus obras, muy estudiosos, y cuanto más bajo perfil y más contacto cuerpo a cuerpo, más éxito han tenido, digamos, en la difusión de sus textos. Entonces me parece que, digamos, obviamente, creo que sí la institucionalización, por ejemplo, de algunos institutos como el Rosas, puede servir para rescatar muchas cosas del periodo rosista que han sido, digamos, sujetas a un proceso, digamos, de censura oscurantista extraordinaria, sirven para rescatarlos. Pero el revisionismo global, esa idea hiperambiciosa que tenía el Dorrego de concentrar a todo el revisionismo, era, bueno, digamos, una cuestión bastante, digamos, una aspiración, diríamos, más narcisística que realista. Así que el camino va por ahí, el camino va por el trabajo serio, por el trabajo universitario en el sentido del objeto, de contactar al estudiante con el objeto y que el objeto de estudio de revisionismo sea una información más que obtiene quien cursa una carrera universitaria y junto con otras informaciones provenientes de otra corriente formará su sentido crítico. Ahora, no se puede formar un sentido crítico cuando, digamos, vos tenés, digamos, una matriz unidireccional, ¿no? Sino, el sentido crítico de un ser humano
se forma a partir de proveerlo de múltiples fuentes para que pueda contrastarlas y que pueda sacar sus propias conclusiones. ¿Viste? Generalmente esto te lo dicen los liberales. Los liberales dicen que hay que fomentar el sentido crítico. ¿Y cómo fomentás el sentido crítico si a vos, a un estudiante, lo privás de una información que es importante en la Argentina? O sea, esto es absolutamente una contradicción flagrante. Es decir, uno puede detestar el revisionismo y los revisionistas, y yo he escuchado historiadores definir al revisionismo como una visión decadentista de la historia. Tulio Alperín Dongui lo definía de esta manera. Pero aunque así fuera, que fuera una visión decadentista de la historia, fue una visión decadentista de la historia que influyó en mucha gente. Bueno, pues estudienla y ayúdenlos a los estudiantes, en todo caso, a que no caigan en esa visión decadentista de la historia, pero muéstrensela. Yo creo que en ese sentido nos ayudaron. Una de las grandes colaboraciones que hizo la estructura de producción simbólica de la historiografía, de las distintas corrientes historiográficas clásicas en Argentina, como la clásica liberal o la socialdemócrata, que se llama Escuela de Historia Social, o la marxista, fueron haber censurado ostensiblemente el revisionismo. ¿Eso qué hizo? Lo mitificó. Y los mitos siempre reaparecen. Y bueno, yo no creo que el revisionismo sea un mito, pero ese ocultamiento despertó muchas inquietudes y hoy tenés unas nuevas generaciones que están súper interesadas en saber qué escribían estos maestros sobre la historia argentina. Yo le veo un futuro extraordinario. Yo le veo un futuro extraordinario por varias razones. En realidad, porque falta mucho, digamos. América Latina es una civilización que se está autoconstituyendo. Nosotros, aquí muchos historiadores, inclusive quiero rescatar muchos historiadores que han dedicado su vida a la academia, como digamos Burrucker, o tal vez José Luis Moreno y otros tantos autores que se han dedicado, Carlos Canzanelo, bueno, que han dedicado su vida a la historia y que se han acoplado, digamos, al sentido que produjo la universidad. Pero hoy América tiene otros grandes desafíos, que es incorporar, desde el punto de vista histórico, digamos, todas las civilizaciones extraordinarias que poblaron América antes del conflicto, de la expansión. La palabra técnicamente es expansión europea. Incorporarla, eliminando definitivamente toda visión, digamos, tenida de una antropología positivista o de una arqueología positivista. Es decir, en primer lugar, yo creo que esta nueva corriente crítica al positivismo, porque desgraciadamente el positivismo aún sigue vivito y coleando, está generando un descubrimiento que mucho tiene que ver con la historia de civilizaciones que son muy importantes en nuestro presente. Porque la gente piensa, bueno, ¿para qué nos vamos a poner a estudiar los incas y los mayas y las culturas? Sí, bueno, en definitiva se perdieron y bueno, perdieron. Y sin embargo, las derrotas en la historia son transitorias. Y hoy hay toda una recuperación, sobre todo de las culturas, por lo menos en lo que nos atañe por cercanía de las culturas andinas, con profesores como Huancún y Mamani y otros tantos, no quiero dejar de señalar, que nos están demostrando que América, digamos, hay una parte de América que se está reconstituyendo a sí misma y que nos está demandando, ¿no? Nos está demandando. Mira, yo tuve un maestro que fue Cirigliano, ¿no?
Sirigliano, Gustavo Sirigliano, que fue también un pedagogo, que algún día podríamos darle a la pedagogía también, pero que nos enseñaba, miren muchachos, toda la historia es nuestra historia, ¿no? El indio aplastado, el gaucho condenado, el inmigrante esperanzado, el interior relegado, el puerto opulento, toda es nuestra historia, toda historia es nuestra historia. Y aunque a veces queremos desprendernos de ella, eligiendo, digamos, algunas líneas o quedándonos con algunas, somos parte de todo eso. Porque si uno esconde o la oculta, esa parte de historia, esa historia grita, levanta el grito y demanda ser escuchada. Y yo creo que hay toda una historia milenaria de estos pueblos que está hoy gritando, esperando ser escuchada. Hay algunos, lamentablemente, historiadores profesionales que lamentablemente, posiblemente tengan, pobres ellos, una hipoacusia crónica, pero me parece que eso hay que escucharlo. Hay que escuchar lo que está viniendo de los Andes, hay que escuchar esas historias, hay que escuchar ese grito que está viniendo, porque ese grito está creciendo, se está multiplicando y va a formar parte en unos años, posiblemente uno no los vea, claramente de nuestra constitución como organizaciones nacionales o como asociaciones de estados nacionales, y eso va a ser una cosa extraordinaria. Y aparte es imparable. Es decir, y creo que el gran desafío del revisionismo ahora es incorporarse. Te voy a dar un ejemplo básico. En general, cuando uno lee los partes de la batalla de Suipacha, lee partes típicos hechos por oficiales preparados, digamos, en la estrategia clásica de la guerra epocal y básicamente lo que podrían ser, si queremos definirlo así, las guerras napoleónicas. Pero cuando hay un grupo de arqueólogos muy comprometidos con esta cuestión del revisionismo, pero no desde un lugar, desde una posición revisionista, sino de una posición, digamos, científica, diríamos, comprometida con su objeto, con su búsqueda. Han descubierto que aparentemente las estrategias usadas para triunfar en la batalla de Suipacha no fueron necesariamente esas técnicas, las que surgen de los partes de guerra, sino están surgiendo o habrían surgido de los aportes tácticos que los pueblos les realizaron a los oficiales para poder triunfar. Quiere decir que una de las primeras batallas, quizá la primera gran batalla que es Suipacha, que la historia clásica la refería como un ejemplo, digamos, de táctica militar, digamos, eurocéntrica, hoy se empieza a descubrir que no fue tal y que si no hubiera sido por el aporte de los vaqueanos, de los pueblos, de las familias, y si no hubieran recurrido a las tácticas de guerra de los pueblos ancestrales, posiblemente esa batalla no se hubiera ganado, o por lo menos hubiera tenido un resultado diferente, porque en realidad no me gusta hacer historia contrafáctica. Por eso se va a realizar la investigación pertinente. Entonces, estas son cosas que son muy interesantes y que, bueno, de alguna manera demuestran que el revisionismo está empezando a caminar un nuevo rumbo, está abriendo nuevas expectativas y yo claro que le veo muchísimo futuro. Posiblemente mucha gente discrepe con lo que estoy diciendo, sobre todo los profesores que están más encerrados en el laboratorio, pero muchos profes, inclusive de las escuelas clásicas, ya sea de origen marxista, ya sea de origen socialdemócrata, liberal, están empezando a ver que, digamos, a reconocer que el revisionismo aportó cosas importantes, digamos, a la historiografía argentina. Bueno, ahora sí, yo les pido porque tengo un compromiso, pero me parece que pude satisfacer las preguntas. Yo sé que tienen algunas más,
Lo que les propongo, ¿no?, es que nos volvamos a encontrar en algún momento, por ahí, digamos, con más tiempo, pero quizás lo poquito que pude aportarles ahora les haya dado algunos indicios para poder ustedes empezar su propio recorrido en esta interesantísima historia, digamos, del revisionismo, o del, mejor dicho, del historicismo revisionista argentino y latinoamericano.